Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, tu amor. Te queremos alabar, te queremos glorificar en esta mañana, honrar tu nombre porque tú lo mereces, eres digno de nuestra honra, gloria, alabanza. En el proceso al alabarte, adorarte, ruego, Padre, que seamos bendecidos, tanto adultos como jóvenes, como niños. Ya se te ha alabado por medio del canto, nos hemos comunicado contigo por medio de la oración. Ahora, Padre, queremos que tu palabra sea exaltada. Pedimos que tu palabra cobre vida esta mañana, que nos dé esperanza, que podamos encontrar promesas en tu palabra y que las hagamos nuestras, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me alegra poderles saludar, poder estar aquí con ustedes en la iglesia de Burleson. Saben que desde que yo recuerdo, cuando comencé a ir a la iglesia, de hecho yo tendría 15 años, acercándome a los 16 años, fui bautizado a los 17 años, llegué a ser miembro de iglesia a los 17 años, y recuerdo haber escuchado hablar de reavivamiento. No sé si a ustedes alguna vez se les quedó en la mente eso, pero escuchaba hablar de reavivamiento espiritual, y vamos a tener una semana de oración con enfoque en reavivamiento espiritual. Por otro lado, he escuchado a algunos hablar que orando es como se recibe un reavivamiento. Otros no, que hay que cantar, alabar el nombre de Dios para que venga un reavivamiento. Y hay diferentes ideas de lo que es un reavivamiento espiritual. Se ha hablado mucho de eso, ¿no? Y en esta mañana ese es el mensaje: un verdadero reavivamiento espiritual o un verdadero despertar espiritual. La pregunta es, ¿qué es reavivamiento? Porque hablamos de eso, decimos que necesitamos un reavivamiento, pero entendemos, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué es en realidad un reavivamiento? Yo me fui al diccionario y busqué la palabra reavivamiento, y bajo reavivamiento decía así: dar nueva fuerza o energía para hacer tornar en vida o en conciencia. Eso es como el diccionario describe reavivamiento. Ahora el mismo diccionario describe reavivamiento espiritual. Una cosa es reavivamiento, otra cosa es reavivamiento espiritual, ¿no? Y reavivamiento, les leo de nuevo: dar nueva fuerza o energía para hacer tornar en vida o en conciencia. Si alguien está inconsciente o está muerto, ¿no?, se le da energía, pero no está bajo reavivamiento espiritual. Una renovación de la vida espiritual, una vivificación de la mente y el corazón, una resurrección espiritual. Es como el diccionario describe reavivamiento espiritual. ¿Sabes que un incidente que sucedió en el año 1976 fue muy impactante? De hecho, yo apenas a principios de este año me enteré de eso, leyendo, escuchando, y me captó la atención porque el año 1976 fue significativo para mi esposa y para mí. Es cuando nos nació la primera hija, y miré en 1976 y me captó la atención. Y esta historia tiene que ver con una niñita de 2 años, una niñita de nombre Jessica Funk. Y esta niñita vivía con sus padres en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah. Y un día de invierno caminaba la niñita de 2 años al lado de los padres, y iban caminando cerca de un riachuelo que pasaba por la ciudad. Y se pueden imaginar el agua como estaba helada, casi congelada, porque en Salt Lake City en el invierno cae nieve, es extremadamente frío. Y en un momento de descuido de los padres, la niña desapareció.
¿Les ha pasado a ustedes que tienen hijos alguna situación así que te descuidas y por un momentito no toma mucho para que el niño se te desaparezca o le suceda alguna tragedia, una desgracia? A nosotros nos sucedió. Si tuviera tiempo les contaría de cosas que nos sucedieron con nuestros hijos. Pero en fin, los padres se espantaron y comenzaron a buscarla y consiguieron ayuda. Después de 66 minutos encontraron a la niña. Imagínense, había pasado 66 minutos debajo del agua. De emergencia la llevaron al mejor hospital de niños allí en Salt Lake City. Y los médicos dijeron: vamos a probar algo que fue efectivo en otra ocasión. En vez de calentarle el cuerpo a la niña, como solían hacer cuando había un caso similar, el médico dijo: se ha comprobado que esto puede traer daños cerebrales, calentar el cuerpo de un sopetón, el cuerpo del niño. Entonces, ¿qué hicieron? En el pasado habían probado algo que había sido efectivo. Le hacían circular la sangre como cuando están haciéndole diálisis a una persona, y iban calentando lentamente la sangre de la niña. Y después de unos minutos, la niñita abrió los ojos. Le hicieron exámenes y no tenía ningún problema. Michelle estaba perfectamente sana y creció y llegó a ser una mujer adulta sin tener ningún problema de salud. Esto, hermanos, es un despertar o reavivamiento, ¿sí o no? Después de haber pasado 66 minutos debajo del agua, eso es un despertar o un reavivamiento. Pero ahora queremos hablar de reavivamiento espiritual. Y de paso, la iglesia en la Biblia es comparada a un cuerpo, ¿sí o no? Somos miembros nosotros de ese cuerpo. Y a veces, hermanos, estamos fríos, ¿sí o no? Y necesitamos un reavivamiento espiritual. Fíjense ahí en Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3. El Señor hablándole a la iglesia. Y si cronológicamente seguimos el mensaje de las 7 iglesias, nos damos cuenta que la iglesia de la Odisea corresponde al tiempo en el que estamos viviendo, al tiempo del fin. Y fíjense lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué razón Dios prefiere que una persona esté fría espiritualmente o que esté caliente, pero no tibia? Cuando tú estás caliente espiritualmente, tú estás en tono con el Espíritu de Dios. No quiere decir que no cometes errores, no quiere decir que no te equivocas, pero el Espíritu de Dios te redarguye y tú reaccionas a las impresiones del Espíritu Santo y tomas la ruta correcta en la vida. Cuando tú estás frío, pues andas viviendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero Dios sabe que el pecado te va a maltratar, el pecado te va a lastimar. Y llega un punto el ser humano cuando ya las cosas que persiguen la vida, cosas materiales, cosas, diversiones de este mundo, no le llenan, no le satisfacen. Hay un vacío y a veces hasta cae al fondo una persona cuando ha andado en un vicio, cuando ha andado en un mal camino. Y en ese momento reacciona la persona como el hijo pródigo: ¿qué ando haciendo aquí? Y Dios sabe que en ese momento, cuando la persona reacciona, Dios está listo para ayudar a esa persona, rescatarla de esa situación, levantarla y ayudarla espiritualmente. Pero cuando la persona está tibia, no siente necesidad. En ese mensaje de Apocalipsis lo dice: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y esa actitud y condición es peligrosa. Tú vienes a la iglesia
y no sientes que necesitas. Andas bien, guardas el sábado, pasas al frente a entregar tus diezmos, escuchas un sermón, es para la hermana Panchita, o el hermano Perico Pérez necesita, o el hermano Juan Charrasqueado ocupa escuchar esto, y todo mundo necesita menos tú. ¿Sí o no? Y te la pasas queriendo enderezar a don Raimundo, don Facundo y todo el mundo. Le andas pisando los callos a don Facundo, don Raimundo y todo el mundo. Y el Espíritu de Dios te quiere alcanzar, pero tú no necesitas, no hay nada que Dios pueda hacer. Y por eso esa condición es muy, pero muy peligrosa. Vean ahí en el libro de Efesios capítulo 2, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo por inspiración divina. Efesios capítulo 2, y vamos a leer primero el versículo 1 y después 4 y 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida, hermanos? Dios por medio de Cristo nos dio vida. Quiere decir que sin Cristo y sin Dios vivimos sin esperanza, estamos muertos. Tú puedes andar caminando por la calle, pero estás muerto espiritualmente sin Cristo y sin Dios. Pero en Cristo nos ha dado vida. Y mira el versículo 4, pero Dios, qué rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo es Dios, hermanos? Para comenzar, es misericordioso, es rico en misericordia. Es un Dios amoroso. Dios te ama a ti. A veces pensamos que Dios no nos ama, que no se interesa en nosotros, pero Dios te ama a ti con un amor especial. Tú eres especial para Dios, y porque te ama a ti, porque es misericordioso, te ha dado vida en Cristo, aun cuando tú no merecías, aun cuando yo no merecía, cuando estaba muerto en mis pecados, me dio vida en Cristo, me ofreció esa vida en Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos, hermanos? Es por gracia, es un regalo. Quiere decir que yo no lo merezco, pero Dios igual me lo da. No lo puedo comprar, no puedo pagar por él. Así es que déjate de eso de creer que porque haces esto, haces lo otro y lo más otro, que ya mereces, que impresionas a Dios. Porque si tú crees que impresionas a Dios, léete Isaías capítulo 64. Ahí vas a encontrar cómo es tu justicia, como trapos de inmundicia, y no quieres saber lo que eso es en la Biblia, hermanos. Notas, pero es por su amor, por su misericordia, es un regalo que Dios nos da. Estamos claros en eso, hermanos. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero porque Él nos ama, porque es misericordioso, nos ofrece vida, nos ha dado vida en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, si necesitamos un reavivamiento, hermanos, ¿dónde encontramos la fórmula de un verdadero reavivamiento? Porque si vas a Google, de nuevo vas a encontrar ora y vas a tener un reavivamiento. Si eso fuera, hermanos, todos los mexicanos estuvieran reavivados, ¿sí o no? Órale, carnal, dicen. Siempre están orando, son los que más oran. Órale, carnal. Todo el mundo estaría reavivado, pero si la oración es parte del reavivamiento. Otros dirían canta, otros haz esto, haz lo otro. Pero saben, el mejor lugar es ir a la Biblia. Ahí tenemos un modelo de reavivamiento. Si vamos a Segunda de Reyes capítulo 22, tú encuentras la experiencia de ese joven rey, del rey Josías. Y descubres al leer capítulos 22, 23, que viene un tremendo reavivamiento espiritual en la vida del pueblo de Dios. De paso, Josías, hermanos, la palabra Josías o el nombre Josías quiere decir Jehová sostiene. Es lo que quiere decir Josías. Jehová sostiene.
Y versículos 1 y 2 nos comienza relatando de este joven rey. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, imagínense. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto, noten, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Oh, qué tremendo. Estos 2 versículos dan toda la biografía de este joven rey. No ocupa saber más de él. Con esto te dice el tipo de vida que vivió este joven rey. Y al leer tú te das cuenta que llegó a ser el rey más grande en Israel. Pero no que fue el más rico, ni que fue el más sabio o el más valiente. Porque ¿quién fue el más rico y más sabio, hermanos? Salomón. ¿Quién fue el más valiente? David. Pero Josías fue el más grande de todos. ¿Por qué razón? Porque fue el más devoto a Dios, el más consagrado a Dios, el más dedicado a Dios. Y sabes que Dios no mide la grandeza como el mundo la hace. ¿Cómo mide el mundo la grandeza? En base a poder, a autoridad, riquezas, posesiones, influencia. Pero este joven no fue el más poderoso en esos sentidos, pero fue el rey más grande porque él fue el rey más consagrado. Ahora nota una cosa interesante. Versículo 2 no dice que anduvo en el camino de su padre, que fue el rey Amón. Tampoco dice que anduvo en el camino de su abuelo, que fue el rey Manasés. De paso, el rey Manasés, si te lees el capítulo 21, descubres que se ganó el título del peor rey de Israel. Oigan, hermanos, que me digan a mí que soy mal pastor, lo acepto. Que soy mal predicador, no hay problema, lo acepto. Pero que me digan que soy el peor pastor, el peor predicador, no sé cómo te sentirías tú, pastor. Saben que hace poco fui a predicar a una iglesia de habla inglesa. Y prediqué, y uno se da cuenta, pastor, sí o no, cuando has predicado, como dice uno, a flat sermon, o cuando has predicado un buen sermón que sientes que conectaste con la gente. Y esa mañana yo sentí que había predicado un buen sermón por la reacción de la gente y todo. Pero estaba despidiendo a la gente, y una de las últimas personas que vino era una hermana. Y vino y muy seria me saludó y dice: Pastor, I'm glad it's over. It's over, dijo. Wow, ¿qué pasó? Yo pensé que había predicado un buen sermón. Y el pastor estaba al lado y le digo: oye, pastor, prediqué un mal sermón esta mañana, ¿o qué? Le digo: ¿por qué? Me dice: es que esta hermana me dijo I'm glad it's over. Le digo, me saludó y se fue. Y se comenzó a reír el pastor. Y me dice: no, pastor, es que te estaba diciendo su nombre. Ella se llama Gladys y se apellida Over. Dijo I'm glad it's over. Y se fue. Notas, pero este joven no siguió el ejemplo del papá ni del abuelo. Siguió el ejemplo del tatarabuelo. O sea, él eligió tomar ese ejemplo bueno de ese tatarabuelo David. Él, si alguien tenía la excusa de ser un mal rey, si alguien tenía la excusa de haber sido torcido en la vida, era Josías, porque había tenido un mal ejemplo del abuelo, del padre. Y con todo, ¿qué nos dice aquí la escritura, hermanos? Que él siguió el ejemplo de su padre David, no apartándose ni a la derecha ni a la izquierda. Incluso mira el versículo 23, capítulo 23, versículo 25, lo opuesto a su abuelo Manasés, que el capítulo 21 lo identifica como el peor rey
del pueblo de Dios. Mira ahora aquí lo que se dice de Josías, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Qué bendición! ¿No te parece? Oh, ¿cómo deseara que Dios pudiera decir eso de mí, hermanos? Que Dios pudiera decir eso de ti. Si alguien tenía la excusa, si alguien podía justificarse por vivir una mala vida, era Josías. Hoy por hoy, hermanos, yo encuentro gente que me dice: yo soy así porque el mal ejemplo de mi papá, de mi mamá. Gente viciosa, drogadicta o alcohólica, me dice: no, es que mi papá me dio ese ejemplo, mi mamá, mi abuelo era así. Un hombre maltratador con su mujer: es que yo miré a mi padre maltratar a mi mamá. Josías tenía la posibilidad de ser peor todavía que su padre y su abuelo por lo que había visto, pero él eligió no ser así. Quiere decir que las experiencias, los ejemplos de tus padres, de tus abuelos, no tienen que dictar tu vida. No tienes que seguir por ese camino. Tú puedes romper ese paradigma y ser diferente. Si tu padre fue maltratador con tu mamá, tú vas a decir: yo no voy a ser así con mi esposa. Si tu padre te maltrató a ti, yo no voy a hacer eso con mis hijos. Yo recuerdo a mi padre, él murió su papá cuando él era niño, y mi abuela se volvió a casar, y mi papá me contaba experiencias tristes de cómo lo maltrataba y abusaba de él el padrastro. Me decía mi papá que nunca le cicatrizaba aquí en la oreja, porque apenas le estaba comenzando a sanar y se la volvía a jalar y le sangraba de nuevo. Y él me dice que él se dijo a sí mismo: yo nunca voy a hacerle esto a mis hijos. Yo nunca. Todavía él era muchacho, un niño, un jovencito, adolescente, y él ya había decidido: cuando yo tenga hijos, yo nunca le voy a hacer esto a mis hijos. Tú puedes escoger. No tiene que dictarte el pasado. La herencia no te tiene que dictar cómo vas a vivir tú el presente y el futuro. Tú puedes elegir tomar un ejemplo diferente. Y Josías decidió hacer eso, hermanos. Y noten que Dios lo califica como que no hubo otro rey antes de él ni después de él. Oh, hermanos, ya me imagino al ir creciendo, 8 años, y llega a ser rey. Imagínense. Y bajo la dirección de los sacerdotes, sin duda él miraba, observaba también, y miraba cómo estaba descuidado el templo de Dios, que de hecho en los 55 años de reinado del abuelo de él, de Manasés, hermanos, había habido un viro de 180 grados en la adoración de Dios, y ahora en el nombre de Dios era una práctica pagana. Y él observaba eso y sin duda oraba y anhelaba él poder ver algo diferente. Él había notado eso. Si tú ves el capítulo 21, no te voy a leer todo, no, simplemente te voy a dar la idea de algunas cosas que hizo el abuelo de él. Para comenzar, adoró al dios Baal. Imagínense, un dios pagano que era el dios Sol, que adoraban los sirios, los cananitas, el norte de África, el territorio de Egipto. También puso una imagen, tú léetelo con calma el capítulo 21 en tu casa, descubres que puso una imagen de la diosa Acera en el templo de Dios, que era la diosa de los cananitas, era la diosa de la fertilidad y también le llamaban la madre de los dioses. Otro punto, hermanos, triste: pasó a uno de sus propios hijos por el fuego. ¿Qué estaba haciendo? Ofreciéndole en sacrificio al dios Moloc. Era el dios de los cananitas. Practicó la astrología y una cantidad de cosas, ¿se imaginan?
Un hombre que había sido llamado por Dios y completamente de un viro de 180 grados, y el pueblo lo siguió. Y sin duda, al ver eso y ver cómo estaba el templo, Josías oraba y deseaba restaurar la verdadera adoración de Dios en el templo. 8 años, imagínense, comenzó él a notar, al ser rey, comienza a observar todas estas cosas. Y en el capítulo 22 y 23 tú encuentras 7 pasos, 7 puntos en el reavivamiento en la vida de Josías y del pueblo también en su reinado. Les voy a dar esos 7 puntos y luego vamos a analizarlos rapidito uno por uno. Para comenzar, él reconstruyó el templo. Número 2, descubrieron el libro de la ley, la palabra de Dios. Paso número 3, el arrepentimiento de los pecados. El paso número 4, el renovamiento del pacto. El paso número 5, la reforma de la vida. El paso número 6, la restauración del culto. Y el paso número 7 fue la alegría de corazón que hubo en la vida de este joven rey. Este reavivamiento pasó de la adoración pagana a la adoración del Dios verdadero. Eso es lo que es un verdadero reavivamiento, hermanos. Y para comenzar, vamos a analizar el versículo 5. Vean lo que dice aquí, la restauración del templo. Los versículos anteriores hablan que el pueblo ahora, ya que era rey Josías, comenzaron a traer ofrendas, dinero para la reconstrucción del templo. Y el versículo 5 dice la orden que él da: y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Entonces comienza rapidito Josías restaurando el templo, entendiendo que a Dios se le debe de dar lo mejor, hermanos. A veces voy a iglesias y las veo descuidadas, hermanas, sucias. Y yo creo que a Dios le debemos de dar lo mejor. Claro, plata, oro, cosas. O sea, Dios no habita en esos lugares, la Biblia dice, ¿no? De hecho, la palabra de Dios, Jesús dijo que le debemos de adorar en espíritu y en verdad. Eso se entiende, pero le debemos de dar lo mejor que podemos a Dios y tener el templo lo mejor que podamos. Entonces Josías entendió eso y comenzó por allí, para de esa manera reconocer, que el pueblo reconociera que había que respetar a Dios y que en el templo se respetaba a Dios, que en el templo se adoraba a Dios y que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces comenzó restaurando el templo y él oraba por eso, hermanos. Y no hay un verdadero reavivamiento sin oración. Tenemos que comenzar orando, conectándonos con Dios. Y si pasas tiempo en oración, tú vas a descubrir que habrá un reavivamiento constante en tu vida, y debe de ser constante eso, hermanos. La Biblia de paso nos habla que somos templo de Dios. También quiere decir que a lo mejor hay cosas que necesitan ser restauradas en nuestra vida. Yo no sé, eso solo tú y Dios lo saben. ¿Qué cosas ocupan ser restauradas en tu vida para que pueda venir ese reavivamiento? Ora a Dios, pídele que te muestre, que te indique qué cosas necesitan ser restauradas en tu vida. Y ahora estoy hablando personalmente, no como iglesia, ¿no? Ni como familia, sino cada uno de nosotros, que entendamos lo que necesita ser restaurado en nuestra vida. Y ocupamos, dije, pasar tiempo en oración. ¿Y por qué necesitamos un reavivamiento continuo, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Piénsalo. ¿Por qué no nada más decir tuvimos un reavivamiento y ya se acabó? Porque día con día enfrentamos desafíos, ¿sí o no? Y el momento que tú te descuidas espiritualmente, cuando pensabas que ya estabas listo para ser trasladado al cielo, te descuidas espiritualmente y te das cuenta que tienes debilidades, que caes
cedes a esas tentaciones y debilidades. Por eso es que necesitamos un reavivamiento continuo. Cada mañana necesitamos ir al pie de la cruz, pedir poder para vivir una vida victoriosa, no el resto de la semana, ni el mes, ni el año. Pedir victoria por esas 24 horas. Y esa debe de ser una experiencia diaria en nuestras vidas, hermanos. Luego, hermanos, vino el descubrimiento del libro de la ley. Mientras andaban restaurando el templo, noten lo que sucede el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Se habían olvidado del libro de la ley, estaba en el lugar equivocado, hermanos. El libro es el libro donde debería de estar, y de paso era el libro de Deuteronomio. ¿Dónde debería de estar? En el templo, pero ¿dónde? En el lugar santísimo, al lado del arca del pacto, donde se hacía presente la gloria de Dios. Eso le daba importancia, mostraba que lo que estaba escrito allí era relevante para el pueblo de Dios, era importante. Pero ellos se habían olvidado cuando descuidaron el culto de Dios en el templo, en el reinado de Manasés. Eso terminó por ahí, a lo mejor en un closet, en una bodeguita, ahí estaba. Y al andar restaurando lo encuentran y se espanta el sacerdote, hermanos. Se habían olvidado de lo más importante, ¿no?, en las vidas de ellos. Saben que en el año 1989 un negociante compró un cuadro en un marco en la ciudad, en un barrio de Filadelfia. Había un garage sale y ahí lo compró. Pagó $4 por él. No le interesaba la pintura, era algo que no se miraba muy bueno, pero le interesó el marco. Se miraba bastante bueno y antiguo, tenía muy buen diseño y lo compró por $4. La idea de él era poner otra pintura en ese cuadro, en ese marco. Y al estarle quitando la parte de atrás para quitar esa pintura y poner otra, descubrió que había algo allí en el medio. Y se va dando cuenta que era una copia de la Declaración de Independencia, de la original. Cuando escribieron la Declaración de Independencia, hicieron 500 copias y era una de esas 500 copias. La vendió en una subasta de South Beach. ¿Saben cuánto le dieron? $2,040,000. $2,040,000 por algo por lo que había pagado $4. Y no era el original, era una copia del original. Pero esto que ellos habían perdido en el templo, hermanos, no era una copia, era el original que habían perdido. Y en el mismo templo se habían olvidado. El punto número 2 para un reavivamiento, hermanos, dijimos primero tiene que venir oración al estar pidiendo a Dios que nos restaure. Enseguida tiene que venir el estudio de la palabra. Aquí vino el descubrimiento de la palabra de Dios. Para que haya un verdadero reavivamiento espiritual, tiene que haber estudio de la palabra, no solo emoción, no solo cantar. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que dejar que Dios nos hable por medio de su palabra. De hecho, Romanos 10:17 que nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres crecer espiritualmente? Aliméntate diariamente de la palabra de Dios. Ora y estudia la palabra. Ese fue el paso número 2. En el día de Pentecostés, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Predicó la palabra al pueblo. Y entonces vino un reavivamiento y más de 3,000 personas fueron bautizadas. Jonás, cuando es enviado a Nínive, va allá y ¿qué hizo Jonás?
proclamó la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho, y vino un reavivamiento en Nínive al punto que toda la ciudad experimentó ese reavivamiento. El paso número 3 del reavivamiento, para que viniera ese reavivamiento, vino el arrepentimiento de los pecados. Fíjense el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y en los tiempos bíblicos, hermanos, rasgarse los vestidos, la ropa, era símbolo de arrepentimiento. Se echaban aún ceniza en la cabeza, era un símbolo de arrepentimiento. Cuando escucha lo que Dios decía, y Josías compara cómo el pueblo estaba viviendo, como había vivido el abuelo de él, había vivido su padre. Él se arrepintió, rasgó su ropa, reconoció que habían ido por un camino equivocado, hermanos. La ley de Dios debe ser exaltada, hermanos, si va a haber reavivamiento. Y él escuchó el libro de las palabras de la ley, las instrucciones que Dios les daba. En el Pentecostés la gente preguntó: ¿qué haremos? ¿Se arrepintió la gente al escuchar la palabra, hermanos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Reconocieron su situación y querían hacer un cambio, querían hacer algo. Y Pedro les dijo: pues arrepiéntanse y bautícese cada uno. En Nínive el pueblo se arrepintió cuando escuchó la palabra. Vean los versículos 16 al 19. Después ustedes con calma léanse estos capítulos 21, 22, 23 y van a tener un cuadro más amplio de lo que estoy diciendo. Versículo 16: así dice Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, y que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Notas el resultado del verdadero arrepentimiento? Lee conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si así se arrepiente mi pueblo, si reconoce que se ha equivocado, si reconoce que no ha ido por el camino que deba de ir, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh, hermanos, cuánta necesidad tenemos nosotros de sanidad, sanidad emocional, sanidad espiritual, en algunos casos sanidad física. Hay matrimonios que necesitan sanidad, familias en las relaciones con sus hijos, padres con hijos, hijos con padres que necesitan sanidad. Y Dios quiere sanarnos, pero Él dice: si se humillare mi pueblo, si así dejare de creer que no necesita, que es rico y se ha enriquecido y no tiene necesidad de nada, si reconoce, se humilla, si ora, si busca mi rostro, si se convierten de sus malos caminos, entonces, aquí está, es condicional eso, ¿notan? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, hermanos, Dios enviará la lluvia del Espíritu Santo.
entonces va a haber un reavivamiento. Vamos a comenzar a ver ese movimiento en la vida de nuestros miembros, en los hogares, y finalmente un reavivamiento colectivo en la iglesia. Luego noten versículos en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, donde estábamos leyendo. Ahora pasemos al capítulo 23. Vean los versículos 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El paso número 4 fue, ¿qué, hermanos? El renovamiento del pacto. Reconocieron que se habían equivocado, reconocieron que no habían estado siguiendo el camino de Dios, y ahora dicen: Señor, nos comprometemos contigo a vivir ahora como tú mandas. Vino el renovamiento del pacto. Ellos habían roto el pacto y ahora lo estaban renovando, hermanos. ¿Será que yo necesito renovar mi pacto con Dios? ¿Será que tú necesitas renovar tu pacto con Dios? Has roto el pacto con Dios, necesitas renovar el pacto. Yo no sé, solo tú y Dios lo saben. Y enseguida en los versículos 4 al 20, que no se los voy a leer versículo por versículo, son 17 versículos. Aquí vino la reforma de la vida. No solo se arrepintieron, no solo ellos reconocieron, no solo renovaron el pacto, dijeron lo vamos a hacer, pero vino la reforma de la vida. O sea, ellos reforzaron una decisión con una acción, porque una cosa es decir lo voy a hacer, otra cosa es hacerlo, ¿no? Ellos reforzaron esa decisión con una acción. Y vean lo que sucede. Nada más les voy a leer 5 versículos de estos 17. El versículo 4, vean lo que dice. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Notan? Él ahora aquí vino, reforzó la decisión con esta acción. Vino la reforma de la vida, hizo los cambios que tenían que hacerse, ¿no? Sacó todo aquello que no debería de estar ahí. Enseguida vean el versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Removió a esos líderes para que no fueran de piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Sacó quemó esos altares paganos. Versículo 7, vean. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera.
aún habían asimilado esa práctica pagana de tener mujeres en el templo, y según al estar adorando a sus dioses, culminaban con relaciones sexuales públicas entre ellos. ¿Se imaginan? Él sacó todo eso de ahí. Versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Destruyó ese altar que había en ese lugar, para que así nadie fuera a hacer lo que habían hecho en el pasado. O sea, en pocas palabras, hermanos, quitó todo lo que les era de piedra de tropiezo en su vida espiritual. Esa fue la reforma de la vida. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos. No sé cuál pueda ser tu piedra de tropiezo, pero cualquier cosa que pueda ser piedra de tropiezo en tu vida la tienes que quitar de tu vida, por más doloroso que sea. Hay cosas que nos cuesta soltar, que nos gusta, que ya hemos hecho práctica de ello, pero que sabemos que nos afecta espiritualmente. Yo no sé qué pueda hacer eso para ti. Solo tú y Dios lo saben, pero aquello que te afecta, que te mantiene alejado de Dios, que te sirve como piedra de tropiezo, por más doloroso que sea, pídele poder a Dios para quitarlo de tu vida. Nos cuesta, hermanos, ya cuando y hay cosas que nos aferramos a ellas y no las queremos soltar. Y enseguida, hermanos, vino la restauración del culto. Vean versículos 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Notan, él restauró ese culto que era tan importante. ¿Por qué razón? La Pascua tenía un significado profundo para el pueblo de Dios. Cada vez que ellos celebraban esa fiesta, ese culto especial, número uno, representaba que Dios los había sacado de la esclavitud. Enseguida representaba a Cristo, el Cordero. Y Dios quería que eso estuviera fresco, presente en las mentes de ellos. Y ellos restauraron el culto. Se habían olvidado de la Pascua. Por generaciones ya no lo habían practicado. Y era un tiempo muy especial, importante para el pueblo de Dios. Era un tiempo santo. Y nosotros, hermanos, tenemos un tiempo santo que nos dejó el Señor. Y son las 24 horas del sábado, ¿no? Y tenemos que restaurar ese culto, verlo de esa manera. En Hebreos 10:25 nos dice que nosotros no seamos como otros que dejan de reunirse. A veces por cualquier cosa dejamos de venir a la iglesia. Cualquier cosita, está haciendo calor, ya no vamos. Está haciendo frío, ya no venimos a la iglesia, como si fuéramos a venir caminando. En Papúa Nueva Guinea, hermanos, a mí me sorprendió ver que con lluvia y todo, y ahí estaba la gente en la campaña. Sí, yo estaba predicando y dejo de predicar y le digo al anciano: dile a que se vaya la gente a refugiarse donde puedan. Había más de 3,000 personas en esa aldea donde yo estaba predicando, y al aire libre, hermanos. Yo estaba protegido, yo no tenía problema, pero y la gente, en vez de irse, comenzó a cantar ese himno, Showers of Blessings, lluvias de gracia. Y ahí se quedó, y el anciano me dice: no, sigue predicando, pastor, la gente quiere oír la palabra, quiere oír el mensaje. Yo dije: con razón se derramó el Espíritu Santo ahí en Papúa Nueva Guinea, hermanos. Vimos un tremendo reavivamiento. Primer bautismo, una semana después de estar predicando, 98,000 almas bautizadas. Al terminar la serie de 2 semanas, 330,000 almas.
Y si no logran ustedes digerir eso, sería como en 2 semanas bautizar mínimo 5 veces toda la membresía de la conferencia de Texas. En 2 semanas de evangelismo en Papúa Nueva Guinea. ¿Se imaginan lo que es eso? Fue una cosa que nunca antes se había visto, y yo pude sentir el derramamiento del Espíritu Santo en esas reuniones, pero fue por la forma como ellos se prepararon espiritualmente para ese grande evento. También en nuestros hogares, hermanos, necesitamos restaurar el culto personal, culto familiar. Ya en muchos hogares ya no existe el culto familiar. Se levanta cada quien y como el indio, para donde apunte el guarache, para allá cada quien le da. En vez de comenzar como familia, con un culto, orando, consagrándonos, pidiendo la dirección de Dios, leyendo la palabra para que nos prepare para comenzar las actividades del día. Quiere decir que necesitamos orar, necesitamos el estudio de la palabra. Y por fin el rey se realegró en el corazón al ver lo que había sucedido con el pueblo. El cristiano, hermanos, debe de ser alegre. Mucha gente piensa que entre más amargada es la persona, más consagrada es, ¿no? Yo a veces llego a iglesias y me quedo viendo a la gente y no digo nada, pero en mi mente me pregunto, óyeme, ¿a estos los bautizaron en agua o en jugo de limón? Se ven amargados los hermanos. Cuentan de un niño que iba viajando con su papá y iban por el lado así en una colina, ¿no? Viajando en un área de campo, y el niño ve vacas a la distancia y el niño se queda viendo y de repente le dice, oye papá, aquellas vacas deben de ser vacas adventistas. Padre que se quedó intrigado con eso, pensando por qué dice eso, y por fin después de pensarlo un poco le pregunto, oye, ¿por qué dices eso? Pues papá, dice, tienen la cara larga y comen zacate, deben de ser vacas adventistas, ¿no? No, hermanos, el cristiano debe de ser alegre. Aún cuando estás encarando problemas, puedes encontrar gozo en Cristo, saber que no estás solo, que Dios está contigo. Podría decir más sobre el reavivamiento, hermanos, pero confío que en tu vida pueda comenzar ese reavivamiento, no como algo de emoción, ¿no? Porque a veces buscamos experiencias con emoción y eso, sino que sea un reavivamiento real, siguiendo estos principios, este modelo bíblico. Y entonces vas a ver que Dios te va a bendecir. Tú vas a comenzar a experimentar esa paz, ese gozo, y vas a ser de bendición para otros. Y en tu iglesia se va a comenzar a sentir ese reavivamiento. Yo quiero orar por ti esta mañana al cerrar. ¿Desearas tú que Dios comience ese reavivamiento en tu vida? ¿Deseas decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame? Voy a seguir esos pasos. Número 1, yo voy a restaurar el templo. O sea, hay cosas que en mi vida ocupo cambiar. Enseguida, Señor, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a encontrarme con tu palabra, voy a arrepentirme, reconocer, voy a seguir estos pasos para que tú derrames tu Santo Espíritu. Voy a traer esa reforma a mi vida, no solamente renovar mi pacto, reconocer que no he estado viviendo como deba de vivir, pero voy a comenzar a dar los pasos que necesito para que venga esa reforma en mi vida, y voy a restaurar el culto en mi hogar, en mi vida personal, con mi familia. ¿Deseas tú eso, mi hermano? Yo quiero orar por ti. Si quieres, ven al frente acá. Yo quiero orar contigo. Acércate para que Dios te pueda bendecir, para que pueda venir ese verdadero reavivamiento espiritual. Que ya no más hablemos de que se necesita un reavivamiento, sino que ahora suceda ese reavivamiento en nuestras vidas. Y entonces no nos preocuparemos de decir que la iglesia está vacía. Vamos a decir, ocupamos abrir otra iglesia, ocupamos plantar otra iglesia, porque la iglesia va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Queremos decirte, Señor, que reconocemos que nos hemos equivocado, que no hemos sido como deberíamos ir. A veces pensamos que somos víctimas de nuestro pasado, de nuestra genealogía,
de cómo vivieron nuestros padres antepasados, el mal ejemplo que nos dieron, y justificamos nuestro comportamiento. Pero Padre, tú que en Cristo nos has dado vida cuando estábamos muertos en pecados, tú que nos has amado y has extendido tu misericordia a nosotros, ayúdanos, Padre, a elegir el tipo de vida que vamos a vivir y no permitir que nuestra genealogía dicte nuestra vida, nuestras acciones. Bendice a cada hermano aquí presente, cada hermana, jóvenes, niños, nuestros hogares, Señor. Oh Padre, queremos ese reavivamiento y queremos dar los pasos apropiados para que ese reavivamiento venga a nuestras vidas. Y tú dices, Padre, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren, se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh Padre, trae sanidad a nuestras vidas, la necesitamos. Sanidad emocional, sanidad espiritual. Sana los matrimonios, Señor. Sana las familias, las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres. Y cuando eso suceda, Padre, veremos un reavivamiento colectivo en la iglesia. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.